Ahí está. Vamos a ver, pues. Vamos a ver los sistemas analógicos. Los sistemas digitales, muchachos, los vimos la unidad pasada. Vamos a ver ahora sistemas analógicos. ¿Sale? Un sistema analógico es cualquier sistema cuyas señales se presentan o se representan con valores continuos, es decir, admite valores o números infinitos. Aquello de señales, recuerden que todos los sistemas se manejan a través de la electricidad, ¿sí? Pero existen diferencias con respecto a los valores que pueden tomar en cada uno de los sistemas. ¿A qué valores me refiero? Pues que la electricidad ya sabemos que se maneja con volts o con amperes, ¿sí? Incluso con ohms de resistencia. Entonces, dependiendo de qué valores, por ejemplo, 5 volts, 6 volts, 7 volts, 8 volts, etcétera, etcétera, a esos valores se refieren este concepto, ¿sí? Cada sistema analógico o digital tiene esa diferencia, que los valores pueden, nada más aceptan o nada más trabajan con ciertos valores. Y el sistema analógico dice que representa o acepta valores continuos, es decir, números o valores infinitos. En un sistema analógico, por ejemplo, podemos tener un valor de señal 1, 2, 3, 4, 2.5, 2.6, 2.7, cualquier número en cualquier instante de tiempo. Mientras que los digitales no, ya sabemos que nada más trabaja con sistema binario, ¿no? 1 o 0. Entonces, esa es la gran diferencia con esos sistemas analógicos. Aquí pues prácticamente podemos encontrarnos el valor que sea en el instante del tiempo que sea. ¿Sale? ¿Y a qué me refiero con eso? Aquí tenemos algunos ejemplos de unos sistemas analógicos. Yo creo que todo el mundo reconocemos estos objetos, ¿no? Un tocadiscos, un velocímetro, un reloj, una brújula, un termómetro, un no sé médicamente cómo se llaman, pero un barómetro para medir la presión, y, y una báscula. Todos estos son ejemplos de pequeños sistemitas analógicos, ¿sí? ¿Alguien pudiera explicarme cómo funciona, por ejemplo, que es el más fácil, una brújula? ¿Quién se quiere aventar cómo funciona la brújula? ¿O para qué me sirve la brújula? A ver, Yo, profe, yo mero. a ver, échesela. A ver, échesela. Mire, la brújula sirve de acuerdo a un campo magnético que apunta nomás hacia el polo norte. Ok, así Ok, de sencillo, ¿no? así de sencillo, ¿no? Sí, Bien facilote. Ok, muchas gracias. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy ahí viendo hacia el norte con mi brújula sosteniéndola enfrente sobre mi mano y de repente yo giro hacia la izquierda? ¿Qué va a pasar con la brújula? vas a ir, ¿qué se llama? Yéndose hacia el polo norte porque le atrae un campo magnético. Muy bien. O Muy bien. sea, O sea, pudiéramos decir que la aguja se va a mover, ¿no? Si yo me muevo a la izquierda, la aguja se va a mover a la derecha para seguir apuntando al norte, ¿cierto? sí. Ok, bueno, ese muchachos es un pequeño ejemplo de sistema de funcionamiento analógico. ¿Por qué? Si yo giro a la izquierda, puedo girar 5 milímetros y la aguja genera un movimiento hacia la derecha de 5 milímetros, ¿no? Pero si giro más, la aguja va a generar un movimiento igual, se va a mover exactamente lo mismo que yo prácticamente. Y si giro más grados a la izquierda, la aguja va a generar ese mismo movimiento hacia la derecha. Depende de lo que yo me mueva hacia la izquierda, la aguja se va a mover más o menos dependiendo de mi movimiento, pero la aguja jamás se va a dejar de detener hasta que el movimiento sea cero, o sea, hasta que yo no me mueva, la aguja se va a dejar de mover, ¿cierto? Entonces, una brújula, la circunferencia se está dibujando por la aguja, dependiendo del movimiento que yo realice o el cuerpo que la esté sosteniendo realice, la aguja también se va a mover en el mismo tamaño de movimiento, por así decirlo. Si yo giro 3 grados a la izquierda, la aguja va a moverse 3 grados a la derecha para seguir apuntando hacia el norte. ¿Sí? ¿Sí me explico hasta ahí? ¿O hay alguna duda? No, ninguna, profe. Ok, perfecto. Entonces, todos los ejemplos que están aquí funcionan de la misma manera. La señal
que están generando es continua, o sea, nunca se detiene. El tocadisco, por ejemplo, está girando y mientras esté girando, la aguja que está en contacto con el disco está mandando una señal constante de voltaje, ya sea mayor o menor, dependiendo del canal o el surco que esté dibujado en el disco y que la aguja va siguiendo, ¿sí? Para aquellos que no han tenido contacto con ese tipo de dispositivos, los tocadiscos funcionaban así, sobre un disco de acetato, se dibujan ciertas rayas, ciertos surcos. Déjenme, me cambio de programa para explicarlo de una manera más clara, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que está así el disco, ¿sí? Y entonces de manera muy pequeñita que casi ni lo vemos, realmente el disco lo que está es así, así. Lo estoy exagerando, para que ustedes se den cuenta, pero así. Y va el surquito así alrededor, hagan de cuenta. No es totalmente circular. Y esto lo interpreta la aguja como una, digámoslo así, por una elevación de voltaje, una disminución, aumento, disminución, así, etcétera, 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 pero de tal forma que la señal nunca se interrumpe, ¿sí? Este surquito la aguja lo va siguiendo y lo que hace el aparato es convertir este movimiento de la aguja que sube o baja en pequeñas cantidades de voltaje que se transmiten a través de los cables y llegan a la bocina y la bocina los vuelve a convertir en ondas sonoras para que lo escuchemos, pero así es como trabajan realmente esos dispositivos. Entonces, una señal analógica significa que es constante y su valor puede cambiar en cualquier instante de tiempo. Si la canción empieza aquí, por ejemplo, obviamente el voltaje va a empezar en cero, pero en cuanto empieza la aguja a caminar, empieza a notar que hay cambios de relieve y empieza a manejar también cambios de voltaje, ¿sí? Que ya el aparato traduce para poder trabajar y convertirlos a sonido. Pero si la aguja sube, incrementa voltaje, disminuye, lo baja, así sucesivamente. Pero el voltaje nunca se corta, siempre está haciendo más o menos, siempre más o menos, siempre más o menos, en lo que dura el funcionamiento del aparato. Si acaba la canción, por ejemplo, hasta ahí pudiéramos decir que se acaba el voltaje, ¿sí? Únicamente que conforme va avanzando, pues también esto se va moviendo hacia adentro como si fuera una espiral y va reproduciendo o siguiendo todos los rayones o surcos que tenemos aquí y hasta que llega al final, ¿sí? Y únicamente ahí es cuando ya se termina el voltaje cero. Entonces hagan de cuenta que en los discos no están así los surcos realmente, sino que están como si fueran una espiral. Vienen. Y así, hasta que se termina. Entonces prácticamente pudiéramos decir que realmente tenemos nada más una pista desde aquí hasta el centro. Nada más que en esta pista pues están todas las canciones, pues digamos que aquí se acaba una y empieza la otra, aquí se acaba otra y acaba así sucesivamente hasta que llegas hasta el final, ¿sí? Pero espero que haya quedado bien claro que este tipo de aparato se maneja como analógico debido a eso, que cuando empieza a trabajar la aguja aquí en este camino, el voltaje nunca se detiene, nunca es cero, siempre es más, menos, más, menos, más, menos, sube el voltaje, baja el voltaje, sube, baja, etcétera, etcétera, pero es continuo, nunca se termina hasta que termina el trabajo del dispositivo, ¿sí? Entonces todos estos hacen exactamente lo mismo, nunca se termina una señal hasta que se detiene totalmente el funcionamiento del dispositivo. Por ejemplo, el velocímetro, únicamente cuando el carro está detenido es cero, pero si el carro empieza a caminar despacito, aunque sea, hay una señal y la aguja lo marca con un pequeño movimiento, se levanta poquito, digamos a 1 km/h. Mientras el carro esté caminando 1 km/h, la aguja se va a mantener ahí, siempre hay una señal, hay una señal, hasta que llega al paso del acelerador, la señal cambia,
pero no desapareció, cambió. Si le suelto el freno sin detener el carro, la señal cambia, baja, disminuye y la aguja también baja, pero no desaparece la señal. Y así sucesivamente la aguja puede subir y bajar de velocidad. En tanto el carro no se detenga, va a haber una señal eléctrica que va a estar cambiando de valores y la aguja, por ejemplo, aquí siempre va a estar subiendo y bajando de velocidad, a menos de que el carro se detenga, entonces sí ya se convierte en una señal cero. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y así cada uno de estos. El reloj también, en cuanto le ponemos la pila, por dentro los engranes empiezan a girar, tiene movimiento constante, nada más que ya por dentro tiene diferentes engranes de diferentes tamaños, de diferentes dientes, que hacen una relación de movimiento para que el segundero se mueva nada más cada segundo, para que el minutero se mueva nada más a cierta velocidad para que cambie cada minuto y para que el de la hora también se vaya moviendo poco a poco hasta que cambie en una hora. Pero por dentro realmente el reloj siempre está funcionando, siempre tiene una señal y siempre hay una señal de movimiento, entonces también se considera como analógico en este caso. La brújula también ya la expliqué ahorita, el termómetro también, mientras tengamos una señal de temperatura, el mercurio va a subir o a bajar dependiendo de la temperatura que tengo. Si es más, incrementa, sube. Si es menos, baja, pero nunca llega a ser a cero, a menos de que la temperatura así lo marque, ¿no? Que sea 0 grados centígrados, pero mientras tengamos una temperatura aquí, la señal puede subir o bajar en cualquier valor, ¿de acuerdo? La presión también, podemos obtener diferentes lecturas y el peso pues también. Si yo pongo, por ejemplo, un pie en la báscula, la aguja luego se va a levantar. Y si pongo el pie poco a poco, la aguja se va levantando poco a poco, hasta que voy poniendo los dos pies, etcétera, etcétera, y tiene un movimiento igual a la fuerza que se le esté aplicando a la báscula. ¿Sí me explico? ¿O no? Sí, profe. Ok, entonces, miren, en ese tipo de sistemas, para que quede un poquito más entendido, tenemos que una señal eléctrica puede tomar cualquier valor en cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Si graficamos eso, tenemos que un lado es la amplitud o el tamaño de esa señal y el tiempo. ¿Sí? Obviamente nada más cuando empieza el funcionamiento del dispositivo, el valor es cero, pero una vez funcionando, podemos obtener cualquier valor en cualquier instante de tiempo. O sea, puede subir y de repente bajar, y luego volver a subir, y luego bajar, y luego subir otra vez, y luego bajar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre va a tener un valor para cada tiempo del periodo de trabajo, vamos a poder encontrar un valor de amplitud. Siempre, siempre, no importa si es aquí o donde ustedes quieran, siempre vamos a encontrar un valor. ¿Sí? Si es aquí antes del 1, también vamos a encontrar un valor. Si es todavía antes, aquí lo encontramos más chiquito. Si es todavía antes, lo encontramos más chiquito. Y así sucesivamente, pero siempre va a haber un valor de señal. Puede ser más grande, puede ser más chiquito, pero siempre va a haber un valor de señal. ¿Sí? Eso es con los sistemas analógicos. Por ejemplo, la diferencia con los sistemas discretos o digitales también se puede graficar con la amplitud y con el tiempo, pero esos sistemas tienen la diferencia de que tienen gráficas más o menos como estas. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Hagan de cuenta, si ese es el tiempo, el eje horizontal, y cada uno, digamos que vale un segundo, cada rayita vale un segundo, por ejemplo, aquí tenemos para un segundo este valor de amplitud, por ejemplo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en este pedacito? O sea, en medio segundo. No tenemos nada. ¿Sí? No hay nada de valor de señal. Y luego llega el 1 y manda una señal de amplitud. ¡Tum!
y luego desaparece. Cuando el tiempo transcurre del segundo 1 al segundo 2, no tenemos nada tampoco. Hasta que llega exactamente al segundo 2, tenemos un valor de señal. ¿Sí? Y luego se apaga otra vez o se termina la señal. En ese espacio del 2 al 3 no hay nada. En el 2,5, en el 2.2, 2.3, etcétera, etcétera, no tenemos nada. Hasta que llega exactamente al 3, pum, otra vez encontramos la señal eléctrica con cierto valor de amplitud. ¿Sí? Y puede variarte así en cualquier valor, pero únicamente en ciertos rangos de tiempo. Por ejemplo, aquí ya no cumple con esta condición de que encontramos valor de corriente eléctrica o de señal eléctrica en cualquier instante de tiempo. ¿Por qué? Porque ya está dando espacios en los que no hay señal. ¿Sí? Es, por ejemplo, cuando ustedes ven al cielo y ven un avión, ven un foquito, ¿no? Que por ejemplo está así y luego de repente se apaga y luego prende y luego se apaga. ¿Sí? Esos son los aviones, por ejemplo, los focos parpadean. Hagan de cuenta que una señal discreta o digital pudiéramos decir que es como los focos. Aquí tiene señal, aquí no, aquí sí, aquí no, etcétera, etcétera. Hagan de cuenta que es esta gráfica. Aquí no hay señal, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en estos pudiéramos decir que este foco en un instante de tiempo está así, en el que sigue está así. Me refiero a las rayas grandes como para decir que más iluminado, ¿no? En el siguiente, pues así, más iluminado. Y en el siguiente, pues ya como que se apagó poquito. Y en el que sigue vuelve a prender otra vez, pero jamás se apaga, ¿sí? Hagan de cuenta que es la diferencia que encontramos entre una señal analógica y una digital, ¿va? ¿Sí me expliqué o queda alguna duda? No, ¿No hay dudas? ninguna, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, algunos de los ejemplos, bueno, o pudiéramos decir que un sistema analógico se puede manejar como que es continuo, su señal es continua, siempre hay mayor valor, menor valor, etcétera, etcétera, pero siempre hay, ¿sí? Y el digital lo pudiéramos manejar como que es discreto, únicamente tenemos ciertos valores en cierto instante de tiempo o en ciertas tamaños de magnitud, puede ser diferente. Nada más que no voy a ahondar mucho ahorita en los discretos porque el tema pues es analógico, ¿no? Entonces nada más con que sepamos la diferencia entre uno y otro, con eso es suficiente. Por lo pronto, un sistema analógico entonces se puede considerar como que su señal o el propio sistema es continuo, siempre te está funcionando, siempre hay un valor de señal y en el discreto no. Entonces, ahora sí regresamos a estos. Porque son analógicos, porque siempre hay un valor de señal, siempre, siempre. Hasta que el dispositivo deje de funcionar, tenemos un valor de señal cero. Pero mientras no deje de funcionar, por ejemplo, el velocímetro siempre va a estar marcando una velocidad. Que se mantenga siempre, por ejemplo, en los 40 kilómetros por hora no quiere decir que no tenga señal. Simplemente esa señal se ha mantenido constante, vale, por ejemplo, 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Si le aplastamos un poquito el acelerador, sube a 41, 42 y puedo irme por ahí unos 20 minutos igual en la misma funcionamiento, pero no significa que no haya señal. Si se mantiene, simplemente no hay cambios, ¿sí? Y si le aplasto un poquito más el acelerador, también se registra un incremento o un decremento si aplasto el freno, por ejemplo. Sí, siempre es continuo, puede ser funcionamiento, bueno, mientras esté en funcionamiento, es continuo el valor de señal eléctrica, siempre encontramos un valor de señal, ¿va? Entonces, ¿cómo funcionan los sistemas analógicos? Algo similar a este. Por ejemplo, nosotros tenemos que hablamos y nuestras cuerdas vocales hacen vibrar el aire, ¿sí? Entonces el sonido empieza a transmitirse a través del aire en forma de esas vibraciones u ondas
llega al micrófono y el micrófono lo que hace es convertirlo en voltaje, ¿sí? Algo que puede entender un sistema. En este caso es electricidad, pues vamos a trabajar con la variable voltaje. Entonces el micrófono convierte esas ondas en voltaje. Si hablo más fuerte, si hablo menos fuerte, si digo una sílaba, si digo otra sílaba, etcétera, etcétera, todo eso se define en variaciones de voltaje. Y el micrófono lo que hace es eso, convierte esas ondas de sonido en una gráfica, por así decirlo, en una onda de voltaje, con sus incrementos y sus decreciones, ¿sí? Entonces, este voltaje ya puedo transmitirlo a través de un cable eléctrico, ¿sí? Llega a un amplificador lineal, que lo que hace el amplificador es, pues obviamente, como su nombre lo dice, amplificar o hacer más grande estas señales de voltaje para que lo pueda convertir otra vez la bocina en ondas de presión o de sonido, algo que yo pueda escuchar, ¿sí? Entonces se fijan, lo que hace realmente es transmitir de sonido, otra vez a sonido, pero con este aparato que está aquí amplificador, lo que hace es aumentar este voltaje, y si se fijan, por ejemplo, en estos dos dibujitos, son exactamente iguales, nada más que uno es más grande que otro, miren, ¿sí? Sube, baja, sube un poquito más, baja tantito, se mantiene constante un ratito y vuelve a bajar. Es lo mismo que este pedacito, miren, sube, baja poquito, se mantiene y luego baja otra vez más, ¿sí? Es exactamente el mismo dibujo de acá, pero más grande, que es lo que hace el amplificador. Sigue tratando de dejar fiel la onda original, pero con un poquito más de poder, por así decirlo, para que lo podamos transformar en ondas de sonido más fuertes, más grandes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un aparato analógico, así es como trabaja. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profe. Ok, entonces, una vez entendidos los sistemas analógicos, vamos a ver las leyes fundamentales en esta electrónica analógica. Entonces, todos los circuitos se rigen por reglas naturales, ¿sí? Que el hombre realmente es quien las descubre, y cuando las descubre, las llama leyes, ¿sí? Entonces, esas leyes, incluyendo las de Newton que vimos en la unidad pasada, todas las de electricidad, todas las de materia, todas las de química, todas esas que son leyes, realmente son descubrimientos del ser humano de cómo funcionan las cosas realmente en la naturaleza. Entonces, la electricidad no es la excepción, y se descubre cómo es que funciona la electricidad. Y a ese descubrimiento pues le llaman leyes, que la ley de Ohm, que la ley de Kirchhoff, de Faraday, etcétera, etcétera. Únicamente es que esas personas descubrieron cómo se comportaba la electricidad de forma natural, y pues le pusieron leyes, ¿sí? La ley de Ohm, pues él nada más descubrió cómo realmente se comporta la resistencia dependiendo de las otras variables, voltaje y corriente, y le pusieron ley, nada más. Pero en sí debemos entender que es nada más descubrir cómo funcionan las cosas realmente en la naturaleza, ¿sí? Y aquí les voy a dejar este pequeño formulario para que ustedes lo vayan viendo, en el cual podemos ver algunas de esas leyes. Pues esas leyes nos dicen a nosotros que el voltaje, por ejemplo, en un circuito eléctrico lo podemos calcular de estas maneras, ¿sí? Potencia eléctrica sobre la corriente eléctrica me va a dar el voltaje de ese circuito. La corriente eléctrica por la resistencia eléctrica del mismo también me va a dar el voltaje de ese circuito. La raíz cuadrada de la potencia por la resistencia también me da el voltaje. Como les digo, esto no es más que descubrimiento de esas personas por saber cómo se comporta la electricidad, y descubrieron que esta variable llamada voltaje se puede calcular en cada una de ellas utilizando estas fórmulas, al igual que la potencia, la resistencia y la corriente eléctrica, ¿sí? Ellos descubrieron nada más que mediante estos modelos matemáticos podemos calcular cada una de estas cuatro variables en cualquier circuito eléctrico. ¿Por qué? Porque la electricidad así se comporta, ¿de acuerdo? Entonces, pues una vez establecidas esas leyes, nos permiten conocer anticipadamente cómo es que va a funcionar mi circuito eléctrico para podernos evitar largos procesos de, por ejemplo, no armar algo que no sirva, o cómo va a funcionar, si lo puedo aplicar
en el área que yo estoy buscando, etcétera, etcétera. Para eso sirven las leyes que se descubren en cada uno de los campos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Ok. Entonces, pues este formulario no es necesario que se lo aprendan. De hecho, la actividad que les voy a dejar es que me elaboren un formulario como este. Y prácticamente pues estaríamos terminando el día de hoy. ¿Alguna duda con lo que es un sistema analógico o una señal analógica, muchachos? Ninguna, ¿Nadie? profe. ¿Nadie? Ok, ok. Bueno, vamos a las actividades entonces, miren. Por ahí alguien dejó su micrófono prendido, por favor, gracias. Yo, profe, yo tengo una duda. A ver, dígame. ¿La televisión analógica funciona igual? La señal analógica sí, prácticamente igual. Sí, es una señal analógica, entonces se comporta exactamente como la acabamos de escribir. Es una señal que tiene por ahí valores en cierto rango que se incrementa o disminuye, pero es una señal constante, ¿sí? No es que sea el aparato, bueno, lo que cambiaron en sí, ahora que hubo el apagón analógico, fue que dejaron de transmitir señal analógica a través del aire, ahora mandan otro tipo de señal, ¿sí? Pudiera manejarse como una señal discreta o digital, pero la señal analógica dejaron de transmitirla. Entonces, los aparatos que se encargaban de detectar esa señal analógica, pues ya no eran compatibles con las señales que se están transmitiendo ahora. Es por eso que comenzaron a comerciar con esos llamados convertidores, que esos sí identifican la señal digital o discreta y la convierten a una señal analógica para que los otros aparatos puedan funcionar todavía a través de esa señal. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, miren, aquí están. Al día de hoy abarcamos lo que son sistemas analógicos y leyes fundamentales. Aquí les dejo un pequeño video de cómo funciona la electrónica analógica y digital, ¿sí? Cómo funciona. Está muy interesante. Por favor, véanlo. Son 7 minutos nada más. ¿Por qué es interesante? Porque a final de cuentas, el mundo en sí es analógico. Todo es analógico. Y realmente lo que hacemos es transformar lo analógico a lo digital. Por ejemplo, cuando yo hablo en un micrófono, aunque tenga audio digital, de todas maneras, mi voz sigue siendo una señal analógica porque tiene incrementos de voltaje, bueno, de sonido, por así decirlo, con las sílabas, con las vocales, con las consonantes, todo lo que menciono, están incrementando y subiendo la intensidad de las ondas sonoras. Por eso es que es una señal analógica. Entonces, realmente la señal analógica pues nunca va a desaparecer, siempre vamos a tener que estar trabajando con ella. Nada más que los aparatos electrónicos, pues empezaron a trabajar con el área digital porque tiene ciertas ventajas, sin embargo, la analógico nunca va a desaparecer. Entonces, en este video se explica un poquito cómo es que funcionan los dos, uno y otro. A mí se me hizo muy interesante y véanlo, se lo recomiendo que lo vean. Y una vez visto el video, ahora sí vamos con la actividad. Miren, van a visitar esta página. Aquí está el link de la página, aquí o aquí abajo, miren. ¿Sí? Aquí están, ya sea que le dan arriba o aquí abajo y los va a direccionar a una página. Dentro de esa página lo que van a hacer es que en esta tabla que también les ponemos aquí, van a incluir la definición, los valores de señal, ventajas, desventajas y ejemplos de qué, de los sistemas analógicos. ¿Sí? Ya por último, nada más hace mención de las opciones que tienen para entregarlos. Pueden hacerlo en el cuaderno
esa tabla y llenarla con los datos que encuentren acá en la página o en la computadora del celular, descargar el archivo y hacerlo ahí mismo, pero con los valores de esta página, ¿sale? Entonces, de sistemas analógicos lo que van a buscar ustedes es la definición, los valores de la señal, ventajas, desventajas y algunos ejemplos, y los van a agregar en esta pequeña tabla que tenemos aquí, que es esta, ¿sí? Les encargo mucho que tengan la precaución de descargar el archivo y luego trabajar en él para volver a subirlo en Classroom, porque la semana pasada por ahí me estaba pasando que alguien lo modificó aquí mismo, por ejemplo, lo abrió, de aquí lo abrió, le dio clic, lo abrió y empezó a trabajar aquí y lo guardó, y entonces a mí me aparece el archivo ya lleno. Pues eso que tiene de malo, lo malo es de que este archivo es el que ven todos. Entonces cuando lo abra un compañero que va a trabajar, lo va a abrir y va a ver su información, porque realmente el archivo que modificaron es este de aquí, ¿sí? Entonces tengan esa precaución de descargar el archivo para poder trabajar en él o hacer una Profe, copia para poder trabajar en él y luego ya trabajar. Sí, dígame. ¿había que hacerlo en el archivo de Classroom o era opcional? Como dice aquí, mira, es opcional. Opción uno, Ajá. realiza en tu cuaderno, ¿sí? Esa tabla la hacen en su cuaderno y le toman una foto y lo ya me la mandan, o descargan el archivo y lo hacen ahí y luego mandan una foto de esta tabla, de este archivo, cualquiera de las dos. En las actividades de la semana pasada era exactamente lo mismo, podían haber hecho su cuaderno o mandarlo con el archivo que estaba aquí, no importa, ¿sale? El chiste es que lo manden. Entonces, Ah, ok. esta es la tabla y esta es la página, miren, ¿sí? Entonces está muy sencillo, aquí está hasta con negritas, mira, sistema digital analógico, sistema digital, sistema analógico, ¿sí? Y por aquí viene más información. De aquí es donde van a encontrar ustedes entonces lo que venga por ahí en la tablita, ¿sí? ¿Dudas con este, muchachos, con esta actividad? ¿Nadie? Entonces, bueno, esta es la actividad. Miren, vale 5 puntos. Sale el que me la entregue el día de hoy, le voy a dar el doble, 10 puntos. ¿Sí? Solo el día de hoy. Si no, pues recuerden que tiene de todas maneras de tiempo hasta el día viernes 23 de abril a las 5 de la tarde, como normal. ¿Sí? Si la entrega de aquel viernes vale 5 puntos. Bueno, de mañana al viernes. Solo el día de hoy que la entregue vale 10 puntos. ¿Sale? Entonces ya va a estar de una vez habilitada para los que quieran empezar a trabajar sobre ella. ¿De acuerdo? Y ahora en esta de leyes fundamentales, realizan papel cartoncillo o cáscara de huevo o algún material rígido reciclado, cualquier cartón puede ser, el formulario que te permite realizar los cálculos para variables básicas de electrónica, ¿sí? Y aquí abajo, tanto aquí arriba, se encuentra el link hacia la página donde van a encontrar el formulario. En esta página, pues no van a investigar nada, ni nada. Aquí está el formulario. Este es el que me interesa que hagan, ¿sale? Es el que les puse ahorita en la presentación, exactamente el mismo, nada más háganlo en un material rígido, que no sea papel, porque pues se maltrata mucho y se les puede perder o romper o algo así, entonces es un material más rígido para que les aguante un poquito, ¿sale? Y es exactamente el mismo, pero como siempre, aquí les dejamos a ustedes el acceso para que puedan realizar esa actividad, ¿de acuerdo? Y esta actividad también vale 5 puntos. Para el día de hoy les voy a dar el doble, que son otros 5 puntos. Entonces, que la entrega el día de hoy vale 10 puntos. ¿Sale? Igual, fecha de entrega que todas las demás. Viernes 23 a las 5 de la tarde. La calificación normal es de 5 puntos. Únicamente el día de hoy, pues vale un poquito más. ¿Alguna duda, muchachos, del día de hoy? ¿Nadie? Ok, entonces déjenme detener la grabación.